Coñaciowers, estaba viendo aquí este horrio. Hoy tócanos otra vez el país de los 40 quesos. Hoy estamos en Ambás, en Grao, y vamos a conocer el queso a fuega al pitu. Y va a enseñarnos Marta cómo se elabora uno de los mayores manjares que tenemos aquí en Asturias. ¡Venid conmigo! ¡Opa! Estos Ambás saben tener los pueblos guapos. Mira, qué vaquis más guapos son. ¡Esa buena leche del campo asturiano! Bueno, coñaciowers, pues nada, vamos a la quesería Casancho. A ver qué nos cuente y a ver cómo se hace este queso. Vamos a picar, a ver. Me que dejaron unos tirados. Hombre. Hola, ¿qué tal, Marta? Aquí estamos. Un besín. Un besín. Bueno, ¿vas a contarnos un poco cómo hacéis el queso aquí en Casancho? Voy a contaros todo. Venga, tiráis para adentro con nosotros. Bueno, yo ya estoy lista, asturiano. Hombre, Marta, vamos a enseñar aquí a los coñaciowers cómo se hace este queso de afoga al pitu. Venga, vamos para allá. Venga, coñaciowers, que nos va a contar Marta todo el proceso de elaboración. Cuéntanos un poco cómo es todo el proceso de elaboración de este queso. Bueno, voy a contártelo y va a tocarte trabajar también, que vamos a aprovechar la visita tuya aquí para eso. La foga al pitu y un queso muy viejo y una coagulación ácida o láctica, eso sí que lleva muy poco cuello. Tenemos aquí ya la cuallada preparada para echar para los moldes. Previo a esto, ayer lo que tuvimos que hacer fue pasteurizar, echarlo al molde a una temperatura de 26 grados, un poquillín de cuello, muy poco, y el único aditivo que lleva, el cuello, y esperar de un día para otro. Pues estamos aquí ya y estaría preparado para agarrar la herramienta de trabajo que lleve la garguilla e ir sacando toda la cuallada para los moldes. Estos moldes con furacos vamos a llenarlos todos, van a ir recubriendo el suelo y esperaríamos un día. Entonces mañana ya los tenemos preparados para dar la vuelta y meterlos a madurar. ¿Aún los maduramos? Pues el secadero que tenemos aquí mismo. Voy a enseñaros el secadero. Coño, Aquí. y ya estéme madurando la idea, ¿eh? Un poco les preguntes y un poco también a mí, que me lleven diciendo 20 años que a ver si maduro, a ver quién me dice a mí ahora nada. Bueno, Marta, estaba aquí viendo un poco los quesos que tenéis y llamóme la atención un poco, uno que hay dos de varios colores y otro que también incluso de varias formas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, y todo fuego al pitu tenemos el atroncado y tenemos también el de trapo. Y voy a enseñaroslo después cómo lo haremos. Este va en un molde y este en un trapo. Como vemos aquí a la gente trabajando un poco también. Yo pensé que iba a haber una cantidad de máquinas aquí embalando todo, brazos mecánicos, pero vemos a Sedi y Carolina que son más rápidos que las máquinas y todo, y más eficientes. Bien, bueno, yo creo que ahora entonces lo que tenemos que ir a probar un poco a la cata, que yo creo que es lo más importante también de esto. Eso es, probarlo con un poquillo de sidra. Venga, pues perfecto. Vamos, Marta. Venga, vamos para allá. Si está aquí mi nina también, la creadora de este queso. ¿Qué tal, mi nina? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Bueno, voy a darte a ti el culín porque... Vale, gracias. Esta es la gran creadora de este queso que tenemos aquí. Pero va a enseñarnos un poco Marta, que es la última generación, un poco esta variedad de quesos que tenemos aquí. ¿Cómo hay que tomarlo? ¿Cómo hay que prepararlo? Y un poco las variedades que hay. Vete contándome. Pues aquí tienes todas las variedades que hacemos de fuego al pitu. Blanco, roseo, atroncado y de trapo. Vamos a empezar a probar los más tiernos, este semicurado, luego probamos el más viejo, el del horro, y entonces vas a ir notando y vas diciendo a ver cuál es el que te presta más. Va, me van a prestarme todo, pues yo soy un devorador de quesos, como la mayoría de los asturianos, pero esta no sé. ¿Comes mucho queso, mi nina? Todos los días. ¿Todos los días? Sí, no me cansa el queso. ¿Y tienes alguna preferencia? ¿Alguno de ellos? Va, pues todos me gustan bastante. El curado mucho, pero los otros también siempre. ¿Solos o con alguna cocina, un poco pan o miel o alguna cocina? Con todo, con la comida, con todas las comidas lo comparto. Hasta el curado, hasta con café negro me gusta mucho. Venga, ¿y con qué, ¿con qué edad empezaste a hacer estos quesos? Pues yo empecé de 17 años a hacer quesos. Venga. Así que mira, Está jovencina.
voy dejaros muriéndovos de envidia con todos estos quesos que tenemos aquí. Pero si queréis probarlos también, podéis ir a Gascona, podéis ir a La Pumarada, que tenéis Casancho. Esta es la marca de calidad que tenéis que buscar cuando toméis un queso de Afuega al Pitu. ¡Vémonos! ¡Y un quesín para todos! ¡Ay, que yo se enganchame de aquí! ¡Sacarme! ¡Ay, Dios, qué bien cierre aquí! ¡Me cago! ¡Ah! Hostia, a ver si os jodo.